Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los corazones de muchos, un tema que sinceramente nos toca a todos de una u otra manera. Estamos hablando de esos sentimientos que una vez que arraigan, parecen tener vida propia, de esas conexiones que trascienden el tiempo y las circunstancias. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una historia que, aunque involucra a figuras públicas, habla de la universalidad del amor, de las huellas imborrables que ciertas personas dejan en nuestra alma. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad de exploradores de la vida y sus historias. Cada día somos más y cada uno de ustedes aporta una perspectiva única que enriquece nuestro espacio. Vamos a hablar de algo que muchos han rumoreado, de algo que ha sido objeto de titulares y de debates apasionados en las redes sociales. La frase que encabeza nuestro vídeo de hoy, esa que dice Demet Özdemir jamás dejé de amar a Khan y jamás lo haré, resuena con una fuerza increíble, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una declaración pública de un amor que nunca murió? ¿O es la expresión de un sentimiento profundo y duradero que, a pesar de todo, sigue latente? Hoy vamos a explorar estas aguas, analizando no solo las implicaciones de tales afirmaciones, sino también la psicología detrás de los amores que marcan una vida. Piensen por un momento en esas personas que han sido importantes en sus vidas, esos amores que, aunque ya no estén presentes de la misma forma, siguen ocupando un espacio especial. Esa es la esencia de lo que vamos a tocar hoy, una resonancia emocional que conecta nuestras experiencias individuales con la narrativa de figuras que admiramos. Para entender la magnitud de estas palabras, necesitamos un poco de contexto. Demet Özdemir y Can Yaman fueron una pareja que cautivó a millones. Su química en pantalla, que luego trascendió a la vida real, fue explosiva. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikus, y la forma en que sus personajes interactuaban, esa chispa que emanaba de ellos, hizo que el público deseara verlos juntos, tanto en la ficción como en la realidad. Y así fue por un tiempo. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Sus apariciones juntos eran noticia, sus fotografías en redes sociales generaban miles de me gusta y comentarios. El público se enamoró de ellos como pareja, y cada detalle de su vida juntos era seguido con una fascinación casi obsesiva. Eran la encarnación de un cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que muchos anhelaban replicar en sus propias vidas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las relaciones no siempre siguen el guión que esperamos. Su romance llegó a su fin, para decepción de muchos de sus seguidores. Y como suele ser el caso, después de una ruptura, los exnovios a menudo intentan mantener un perfil bajo, o al menos intentan dejar atrás el pasado para seguir adelante. Pero las palabras que hoy nos ocupan, jamás dejé de amar a Khan y jamás lo haré, pronunciadas por Demet Özdemir, sugieren que este no es el caso aquí. Estas palabras no son un simple lo aprecio, o fue una etapa importante. Son una declaración de un amor que parece ser eterno, un amor que en su esencia, sigue intacto a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias que los separaron. Es una afirmación que va más allá de la simple nostalgia, parece ser una profunda convicción del corazón. ¿Qué significa realmente jamás dejar de amar? Desde una perspectiva psicológica, el amor profundo puede dejar una marca indeleble en nuestra psique. No se trata solo de la pasión inicial o de la atracción física, sino de la conexión emocional, de los recuerdos compartidos, de la forma en que esa persona influyó en nuestro desarrollo personal. Cuando amamos a alguien de verdad, esa persona se integra en nuestra historia, se convierte en parte de quienes somos. Y aunque las relaciones terminen, y aunque encontremos nuevas personas y construyamos nuevas vidas, la huella de ese amor puede permanecer. A veces esa huella se manifiesta como una nostalgia, como un cariño especial, o como en este caso, como una declaración de amor que parece no desvanecerse. Es como si una parte de nuestra alma se hubiera entrelazado con la de esa persona, y ese lazo, aunque invisible, se mantiene. Las afirmaciones de Demet Özdemir abren un abanico de posibilidades interpretativas. Podría ser que ella sienta un profundo respeto y cariño por Khan, un sentimiento tan arraigado que lo describe como amor. Es posible que admire sus cualidades, que valore los momentos que compartieron y que en su corazón, ese sentimiento de afecto incondicional siga presente. No necesariamente implica un deseo de reconciliación, ni un anhelo de retomar la relación tal como fue. Más bien, podría ser una forma de
Conocer la importancia que él tuvo y sigue teniendo en su vida, una aceptación de que ciertos lazos, por más que intentemos deshacerlos, permanecen. Es una forma de honrar una parte significativa de su pasado que ha contribuido a forjar la persona que es hoy. También es importante considerar el contexto en el que estas palabras fueron pronunciadas. ¿Fue en una entrevista, en una conversación privada, o en un momento de reflexión pública? El canal y la audiencia a la que se dirigía también juegan un papel crucial en cómo interpretamos estas declaraciones. Si fue en un entorno íntimo, podría ser una expresión más genuina y personal. Si fue en un espacio público, podría tener un matiz diferente, aunque la fuerza de las palabras sugiere una autenticidad innegable. Las redes sociales en particular a menudo actúan como un altavoz para estos sentimientos, permitiendo que las emociones personales se conviertan en temas de conversación global. El fenómeno de amores que nunca mueren no es exclusivo del mundo de las celebridades. Todos conocemos a alguien, o hemos sido esa persona, que guarda un sentimiento especial por un amor pasado. A veces estos sentimientos son silenciosos, guardados en lo más profundo del corazón. Otras veces, como parece ser el caso de Demet, emergen y se manifiestan, recordándonos la complejidad de las emociones humanas. Pensemos en esos amores de juventud, en esas conexiones que nos marcaron antes de que tuviéramos todas las herramientas para comprender la profundidad del afecto. Esos son los amores que a menudo dejan una huella imborrable, una especie de tatuaje en el alma. En la cultura popular, las historias de amores que perduran a pesar de las adversidades son muy atractivas. Nos hablan de la esperanza, de la fuerza de los sentimientos verdaderos, y de la idea de que el amor, en su forma más pura, puede ser eterno. Las series de televisión, las películas y las novelas a menudo exploran estos temas, y es probable que la conexión del público con la historia de Demet y Can, amplificada por su trabajo juntos, haga que esta declaración resuene con tanta fuerza. La gente quiere creer en el amor eterno, en esas conexiones predestinadas que trascienden las pruebas del tiempo. Esta resonancia colectiva nos habla de nuestra propia necesidad de creer en la perdurabilidad de los sentimientos más nobles. Además, es fundamental recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con emociones complejas, con historias personales únicas. Las presiones de la fama, la exposición constante y la naturaleza a menudo efímera de las relaciones en el ojo público pueden hacer que sea aún más difícil navegar por el terreno del amor y la pérdida. Una declaración como esta podría ser una forma de procesar esos sentimientos, de darles una voz, y de afirmar la validez de sus propias emociones, independientemente de las expectativas externas. Es un acto de valentía emocional, una reivindicación de la autenticidad de sus sentimientos en un mundo que a menudo exige una fachada de perfección. Consideremos también la posibilidad de que estas palabras sean un reflejo de la gratitud. Agradecimiento por lo vivido, por lo que aprendieron el uno del otro, por los momentos felices que compartieron. El amor no siempre se trata de la posesión o de la continuidad de una relación romántica. A veces el amor más puro se manifiesta en el deseo de felicidad para la otra persona, en la valoración de su presencia en nuestra vida, incluso si esa presencia es ahora solo un recuerdo o un sentimiento latente. La gratitud puede ser, en sí misma, una forma de amor duradero, una apreciación de la huella positiva que alguien ha dejado. En definitiva, la frase de Demet Özdemir jamás dejé de amar a Can y jamás lo haré, es mucho más que una simple declaración. Es una ventana a la profundidad de las emociones humanas, a la forma en que las personas que amamos pueden moldear nuestra experiencia de vida de maneras que ni siquiera entendemos completamente. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre los amores que han marcado nuestras vidas, y sobre la naturaleza perdurable de ciertas conexiones. Nos recuerda que aunque las circunstancias cambien, y aunque la vida tome caminos inesperados, los afectos verdaderos pueden dejar una impronta imborrable en nuestra historia. Es fácil caer en la tentación de juzgar o de sacar conclusiones precipitadas cuando hablamos de figuras públicas. Sin embargo, lo más constructivo es ver estas experiencias como reflejos de la condición humana, como recordatorios de que todos, en algún nivel, compartimos las mismas luchas, las mismas alegrías y las mismas formas de amar. Cada relación, cada conexión, nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre la complejidad del corazón humano. La vida de los demás, incluso la de aquellos que admiramos desde la distancia, puede servirnos como espejo para entender mejor nuestras propias experiencias. Así que, mis queridos amigos, espero que esta exploración de las profundidades de los sentimientos nos haya ofrecido una nueva perspectiva.
La vida está llena de historias y cada una de ellas, incluso las que parecen pertenecer a otros, puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Las emociones humanas son un vasto océano, y cada declaración de amor, ya sea pública o privada, nos revela una faceta de esa complejidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos profundizado en una declaración que resuena con la universalidad del amor, explorando las posibles interpretaciones de un sentimiento que parece haber trascendido el tiempo y las circunstancias. Hemos reflexionado sobre cómo ciertas personas dejan huellas imborrables en nuestra vida, y cómo el amor, en sus diversas formas, puede manifestarse de maneras sorprendentes y profundas. Hemos analizado el contexto, la psicología y la resonancia cultural de esta emotiva afirmación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan de estas palabras? ¿Han experimentado ustedes sentimientos similares hacia amores pasados? Compartan sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios. Siempre es un honor leer sus perspectivas y crear un espacio de diálogo constructivo aquí en nuestro canal. Su participación activa es lo que da vida a esta comunidad. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a explorar estos temas que nos conectan a todos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes por descubrir juntos. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su increíble compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.